Buenas tardes si nos sigues desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Continuando con nuestro afán por traerte en este espacio de webinar técnica las soluciones más destacadas del mercado, hoy hablaremos del sistema GEN. El tratamiento de aguas residuales industriales es uno de los grandes desafíos de sostenibilidad que enfrenta el tejido empresarial en España, especialmente en sectores como la alimentación, las bebidas, el lácteo o el cárnico. Cumplir con los objetivos ambientales sin perder eficiencia ni rentabilidad se ha convertido en una prioridad crítica para las pequeñas y medianas industrias. En este webinar conocerás cómo Clean Water Technology, empresa líder en soluciones de tratamiento de aguas residuales industriales a nivel internacional, ha desarrollado una tecnología única, el sistema GEN, Gas Energy Mixing, una solución innovadora que está transformando la forma en que la industria trata sus aguas al superar las limitaciones de los sistemas de flotación tradicionales. Coro San Vicente, General Manager EMEA, y Lucía Alfonso, responsable comercial para España, ambas de CWT, nos presentarán esta solución. ¿Qué es lo que lo hace o la hace única? Y casos reales instalados en industrias españolas. Tras su intervención, dispondremos de una ronda de preguntas totalmente en directo. Os recuerdo que las ponencias de hoy y varios folletos del sistema GEN los tenéis en la pestaña de App, en la parte inferior, en Compartir medios. Y mi compañera Tina estará coordinando el chat para todo lo que necesitéis. Tina también os dejará en el chat el enlace de nuestro campus virtual que hemos presentado esta mañana y que recoge todas las webinars, jornadas técnicas y encuentros que hemos realizado en los últimos 5 años en aguasresiduales.info. Es totalmente gratuito y seguro que os interesa. No dudéis en visitarlo. Y ya sin más espera, doy paso a Coro y Lucía para que comiencen con su intervención. Coro y Lucía, es un placer teneros esta tarde con nosotros. Adelante, cuando queráis. Activar, por favor, el micro. Sí, buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes, Estupendo. José Miguel. Nos oís bien, ¿verdad? Perfecto, os Vale. oímos alto y claro, así que os abro la presentación y cuando queráis comenzáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, José Miguel, pues nada, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por darnos hoy esta oportunidad de estar aquí. Y queríamos también saludar a todas las personas que se están incorporando a la webinar esta tarde. Nosotros somos Clean Water. Lucía es, como decías, la responsable comercial de la oficina de Europa y yo soy la responsable de la oficina de Europa. Lucía es ingeniero medioambiental y yo soy química y las dos llevamos ya pues mucho tiempo trabajando en aguas residuales industriales y tenemos bastante experiencia en el sector. Nosotros como Clean Water ofrecemos al mercado soluciones avanzadas para el tratamiento de agua residual fundamentalmente industrial. Clean Water es una empresa que se fundó en el año 96 y ya en el 2003 lanzó su primer producto, su primera patente para la flotación avanzada de sólidos. En el 2004 se empezó a fabricar ya de forma masiva y se empezó ya a consolidar la empresa. Un poquito más adelante fue cuando se incorporaron otras soluciones, haciendo pues eso, un paquete de soluciones muy competitivas en el tratamiento de aguas residuales industriales. Además, la oficina de Los Ángeles, que es donde se fundó la empresa, pues fueron abriendo mercado y fuimos fundando nuevas oficinas, principalmente en Centroamérica y en Sudamérica, y ya en el 2016 abrimos la oficina de Europa. Desde la oficina de Europa damos cobertura a todo lo que es Europa, África y Middle East. Damos cobertura técnica y comercial. Comercialmente, pues eso, somos la oficina responsable de toda ese área. Tenemos una fábrica en Shanghái y una fábrica también en Los Ángeles, que es la más importante porque es donde están las oficinas centrales de Clean Water. Las soluciones de Clean Water son soluciones sostenibles y eficaces. Son soluciones compactas que tienen alta eficiencia en el tratamiento de agua residual y además siempre consumen menos químico que las soluciones convencionales. En cuanto a la gama de productos, la gama de soluciones, somos capaces de cubrir todas las distintas etapas de una depuradora de agua residual industrial. Especialmente
con nuestro sistema de flotación GEM, del que vamos a hablar más adelante, que es un sistema avanzado de flotación y se puede aplicar tanto en el tratamiento primario como en la salida del tratamiento biológico. También tenemos tratamientos biológicos anaerobios y aerobios. Anaerobios, sobre todo, destacar el EGSB, que es un tratamiento que es altamente eficaz y a nivel de mantenimiento tiene pocos requerimientos. En definitiva, Cleanwater somos el partner tecnológico ideal para el tratamiento de tus aguas residuales industriales. Hoy hemos venido a hablar del GEM. El GEM es un sistema de tecnología avanzada para la flotación que tiene 5 características muy importantes. El GEM es un sistema que ofrece mejores resultados que cualquier otra tecnología en el mercado. Es el más flexible en tratamiento de caudal y de contenido en sólidos, consume menos químicos y además es una solución compacta, con lo cual ocupa muy poco espacio. Y sobre todo los fangos que produce son más secos que en un DAF convencional. A continuación, Lucía nos va a explicar un poco cómo funciona el GEM y que podamos entender por qué todas estas características son las que definen al GEM. A nuestro equipo estrella. Bueno, primero que todo, muchas gracias, José Miguel, por la invitación. A todos bienvenidos a esta charla. Queremos que sea lo menos aburrida posible, que puedan preguntar y estar enterados de lo que ahora llamamos la nueva tecnología de flotación. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, a simple vista, lo que más nos llama la atención son los cabezales. Los cabezales en el GEM es el corazón, donde ocurre toda la magia del proceso. El equipo tiene una bomba de alimentación que también tiene una característica especial, y es que el 100% del caudal es traído por la bomba al sistema de cabezales, y de allí el agua pasa por cada uno de ellos, y donde se está en contacto con un sistema de compresor, que es el que le inyecta aire a cada uno de los cabezales, y asimismo hace que el equipo tenga la eficiencia que tiene. Después de pasar por el sistema de cabezales, tenemos un tanque de flotación, unas rasquetas que van removiendo el lodo que se va creando, y luego la tolva de lodos junto con la bomba de lodos. Pero ¿por qué dice Coro con tanta vehemencia que el GEM tiene esas características y funciona tan bien y es tan compacto? Lo primordial es entender qué es lo que ocurre dentro de los cabezales. Pues los cabezales, como lo decíamos, es el corazón del equipo y es donde Cleanwater ha destinado más de 5 años en investigación y en un desarrollo de I+D, llegando hasta 2 patentes en este sentido. El agua pasa por el sistema y atraviesa un sistema de cartuchos, que es lo que vemos en esta imagen. Estos cartuchos lo que logran es hacer este movimiento hidrociclónico que todos buscamos en el laboratorio para tener una eficacia mayor con los polímeros, ¿no? Entonces tenemos esa energía de mezcla y a su vez una inyección de aire que está previamente analizada para que la formación del flóculo sea el correcto y dentro tenga esa molécula de aire que buscamos para que la flotación sea muy rápida, ¿no? Luego pasa por cada uno de los cabezales, que depende del caudal que se vaya a destinar. Pueden ser 5, si es un caudal de 1 a 7, o 6 cabezales si son caudales mayores. Ya el agua sale del sistema presurizado en 7 bares y llega al tanque de flotación. Aquí vamos a ver en esta imagen un poco el diagrama de lo que ocurre dentro del tanque. Entonces estábamos hablando que el sistema de cabezales, al tener esta inyección de aire, de floculante, esta energía de mezcla, y estar a 7 bares de presión, son como las características ideales para el químico. También tiene una característica especial y es un disco que rompe la presión en medio de la tubería. Este disco también garantiza este efecto champán, estas burbujas que se generan en el agua para que una vez sale el agua de todos los cabezales, llegue al tanque de flotación y voilà, se hace la magia que todos los sólidos quedan arriba. Aquí es donde decimos, en ningún equipo en el mercado tiene esta capacidad de tratar el 100% del caudal. Una eficiencia tan alta se logra a través de esta combinación. Los lodos en la parte de arriba se van removiendo con el sistema de rasquetas, baja la tolva de lodos y de allí pasaría a una siguiente unidad de deshidratación, o como vamos a ver más adelante, también se puede acumular en un tanque cónico y aprovechar su diferencia de presión para que sean lodos cada vez más secos. Ya lo explicaremos más adelante. Aquí también vemos, esta imagen es interesante por el tipo de mezcla y lo que ocurre con el polímero.
Entonces, el polímero, que es el químico que estamos aplicando en el agua, es una cadena de carbonos que viene totalmente recogida. ¿Qué pasa? Que si no hay una energía de mezcla correcta, se puede llegar a desperdiciar. Es lo que vemos normalmente en un DAF, cuando ciertas partículas quedan en la parte de abajo, no en la parte de arriba. El GEM lo que hace es garantizar que esta mezcla sea constante en todo el 100% del caudal y luego esta cadena de carbonos, obligarla a que se abra correctamente, acoja todos los contaminantes y luego dentro de la creación de este flóculo queden las moléculas de aire, ¿no? Estas moléculas de aire funcionan como un sistema salvavidas, ayudan a que todos los flóculos suban rápidamente. Estamos hablando de 7 minutos de tiempo de retención. Por eso también es que Coro dice con tanta seguridad que es el equipo más compacto del mercado y más pequeño. Para la industria es lo ideal, sí, ¿no? En cuanto a sí, al área. final es un poco lo que decíamos, ¿no? Al crear este movimiento hidrociclónico, lo que estamos haciendo es forzar al polímero, que son cadenas poliméricas largas. Además, normalmente utilizamos el 90% de los casos siempre utilizamos polímeros catiónicos. Entonces, lo que hacemos es elongar la cadena polimérica y dejar, digamos, al descubierto los grupos activos del polímero, ¿no? Entonces, las partículas, que en la mayoría son cargas negativas, rápidamente se solapan al polímero, con lo cual la mezcla de polímero y agua residual, ya la mezcla en sí ya es muy buena. Pero además, como tenemos el aire a presión desde arriba, el aire queda disuelto dentro de esa mezcla. Entonces, las burbujas, las microburbujas, están dentro del sistema. Por eso, cuando pasamos a presión, de presión 7 bares a presión atmosférica, esas burbujas se hacen grandes, que es el efecto champán que decía Lucía, y esas burbujas son las que hacen el efecto salvavidas de empujar la mezcla de polímero y partícula. Cosa que en un DAF convencional no ocurre, porque en un DAF a veces lo que se hace es aumentar el tiempo de retención en una especie de serpentín y así lo que se consigue es mejorar de alguna forma el contacto polímero-partícula, pero no es como aquí que se elongan las cadenas poliméricas. Y encima en un DAF convencional hay una especie como de rejilla que genera burbujas en las que a veces se pega la mezcla y otras veces no. Entonces hay muchas partículas que quedan en la mitad y que finalmente decantan. Van a decantar. Que es lo que vemos normalmente un DAF convencional tiene un sistema de purga en la parte de abajo porque desde inicio se sabe que esto va a ocurrir. Nosotros somos el único equipo que puede garantizar que esto no ocurre y por ende el equipo no tiene un sistema de purgas. Lo que son sólidos suspendidos y grasas quedan todos en la parte superior del equipo y se van removiendo. Todo es gracias a este efecto que explicábamos de presión, energía de mezcla, inyección de aire, bueno, y el floculante claramente que actúa dentro del agua. Aquí queremos mostrarles un vídeo que nos envía un cliente nuestro en Holanda sobre una láctea a la que hemos instalado el sistema GEM para un caudal de 13 metros cúbicos hora. Vamos a ver el área que ocupa para que tengamos una dimensión un poco de lo que estamos hablando de un equipo muy compacto y cómo es la función que hace el GEM dentro de esta industria y el tipo de fango, sobre todo el tipo de fango como es una mousse que ayuda mucho también a que después de removerlo logre irse concentrando solo por efecto de cambio de presión. ¿Lo activamos ya, Lucía? Por favor, José Por Miguel. favor. Adelante.
Adelante, Lucía, continuamos. Perfecto. Como podíamos ver, lo que más nos parece importante que lo tengan en cuenta es el tipo de lodo, ¿no? El lodo que forma el GEM es un lodo particular, un lodo que no se consigue con ningún DAF. Estamos hablando de sequedades de salida del 5% de concentración en sólidos. Y dejando este fango en reposo, podemos llegar inclusive al 20% de sequedad. Otra cosa muy interesante que queremos compartirles hoy es esta aplicación. Como decíamos que el corazón de nuestro equipo son los cabezales y que aquí ocurre toda la magia, es lograr hacer de una unidad de DAF convencional, de un equipo que tal vez por carga o por concentración no está funcionando bien, llegarlo a otro nivel. Esto es el retrofit del GEM. Esto es un equipo de un DAF convencional, de una industria láctea en la que no podían ampliar más por temas de área industrial. El equipo no iba muy bien en cuanto a rendimiento de sólidos y de grasas. Y el cliente decía, no tengo tiempo ni tengo área para mejorar mi tratamiento. Entonces ahí hemos puesto solamente los cabezales, a lo que llamamos retrofit del GEM, logrando aumentar el caudal de 15 metros cúbicos hora a 35 metros cúbicos hora. Esto hace de nuestra tecnología un aspecto mucho más sostenible, más fácil de aplicar, más rápido. El cliente aquí tuvo, en vez de tener que comprar otro equipo completo, aprovechó lo que había, pusimos los cabezales del GEM, suspendimos su serpentín de mezcla y logramos una eficiencia igual como si fuera un equipo GEM completo. Sí, además es la única solución en el mercado de estas características. Entonces, hoy en día nos pasa mucho en el mercado que, bueno, afortunadamente a los clientes a veces les va muy bien y duplican su producción, pero claro, duplican la producción, pero aumentan mucho el caudal de tratamiento de la depuradora. Entonces, con el retrofit, lo que conseguimos es que en una mañana de instalación puedan duplicar el caudal o puedan mejorar muchísimo el rendimiento de su flotador, que puede ser además un flotador rectangular o, como vemos en la imagen, un flotador también circular. Eso es. Y entrando un poco más en las comparaciones, ¿no? Las comparaciones con una tecnología convencional. Estamos hablando todo el tiempo que es un equipo muy compacto, lo es por la manera que hace la mezcla, la forma en la que captura el 100% del caudal hace que el ahorro químico sea evidente. Estamos hablando de un 15 o un 35% de ahorro en químico. También el área, que es muy importante lo que decía Coro, el área industrial cada vez tiene un costo mayor y de tener que destinar un área que puede estar hecha para, yo qué sé, para hacer quesos, leches, tenerla que usar para depurar el agua no tiene ningún sentido. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros esa ventaja frente a otras tecnologías. Un lodo mucho más seco también se genera en el GEM por el tipo de creación de fango y el cambio de presión. Y luego la flexibilidad, ¿no? Podemos trabajar con diferentes tipos de caudal, inclusive de concentraciones de sólidos en diferentes tipos de industria. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que es la comparativa, ¿no? Entre un GEM y un DAF. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de para el mismo tratamiento, para el mismo caudal de tratamiento, que son 68 metros cúbicos hora, el GEM mide unos 5 metros y el DAF prácticamente 9, o sea, es prácticamente la mitad de suelo industrial, ¿no? O sea, que eso al final es dinerito. Aparte de que los propios rendimientos o sea, son mejores, pero bueno, al margen ya de eso, es que solamente el suelo ya es una ventaja tremenda, ¿no? Sí. Bueno, queremos invitarlos a todos porque sabemos que para muchas personas, o bueno, es nuevo tener un equipo como este y podemos probarlo directamente aquí en nuestro laboratorio en San Sebastián, hacer pruebas de simulación con una muestra de agua. Entre más cargada esté la muestra, mejor, porque así podemos ver la diferencia frente a otras tecnologías. Tenemos también unidades demo, es decir, si el cliente tiene alguna duda y quiere llegar a poner nuestro equipo en prueba un par de semanas, llevamos nuestro equipo, que es un equipo real, no es un modelo a escala, es un equipo real de 2 metros cúbicos hora, a trabajar durante el tiempo que sea necesario para que el cliente vea directamente las características en su agua, ¿no? Y diferentes partes del proceso. Porque eso, de esta forma, los resultados del laboratorio, bueno, pues están bien, pero a veces igual el laboratorio, las muestras pueden cambiar, entonces con nuestras plantas piloto tenemos la ventaja de que directamente vamos a la fábrica del cliente y conectamos el agua real del cliente y el cliente puede ver realmente con esa máquina qué resultados va a obtener. O sea, como se suele decir, sin trampa ni cartón. Eso es, totalmente transparentes.
vamos a ver un poco las empresas que han confiado en nuestra tecnología a nivel mundial. Tenemos más de 1000 instalaciones puestas, sobre todo en la industria alimenticia, farmacéutica, petroquímica, gente que ha confiado en nosotros y que continúa comprando equipos para una segunda fase, ¿no? Es muy usual. Sí, porque llevamos eso, más de 30 años trabajando en el sector y, como decía Lucía, tenemos más de 1000 referencias funcionando y solamente en Europa y en España, Portugal, más de 100 instalaciones. Por eso, bueno, queríamos compartir un poco también nuestra experiencia, digamos, en directo, ya que trabajamos en la oficina de Europa, que está, por cierto, no lo hemos comentado antes, está en el norte de España, San Sebastián. Y nosotros siempre tenemos un poquito el mismo comentario, ¿no? Cuando el agua es complicada, cuando el agua, pues es eso, de productores de leche, mataderos, agua con mucha grasa, con muchos sólidos, ahí es donde el GEM es más competitivo y realmente da unos resultados espectaculares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del digestato, ahora que está tan de moda y que realmente es un residuo complicado de tratar muchas veces por la concentración de sólidos que tiene y la variación de sólidos que tiene. Hemos hecho no pruebas, porque esto ya es una instalación que lleva funcionando bastante tiempo, donde la concentración de sólidos es enormemente variable, pero además es que es muy grande, porque estamos hablando de 20-30.000 miligramos litro, cosa que en un flotador convencional pues directamente no se puede utilizar, y el GEM está funcionando con unos rendimientos de eliminación de sólidos de un 90-98%. Aquí también una breve interrupción. Estaremos la próxima semana en el Salón del Gas Renovable, en el stand 328, para que vayan todos a vernos, a ver estas aplicaciones tan interesantes de biodigestato. En Valladolid. En Valladolid, sí. Otra aplicación que nos parecía muy interesante para compartir esta tarde es el caso de este cliente. Este cliente lo que hacía con su agua, digamos, pues la llevaba a la depuradora y no tenía otro remedio, digamos, que llevar a la depuradora. Y al instalar el GEM, que además es un GEM que está calorifugado y, bueno, tiene una serie de características un poco diferentes a un GEM convencional, gracias al GEM, lo que pudo hacer este cliente es recuperar parte de esas materias primas y volverlas a utilizar en otros procesos. Es una aplicación mucho más hacia el sentido de producción que no de agua residual. Por ende, el GEM tiene ahí un valor todavía más grande. Esta aplicación también es interesante por la flexibilidad que tiene nuestro equipo. Era un cliente con un contenido de sólidos que al inicio de su proceso regulaba 2000 ppm más o menos, pero tenía planeado crecer el doble en un término de 10 años y quería una máquina que lograra lograr esa flexibilidad. Y allí tenemos un GEM funcionando y un segundo GEM para su fase de crecimiento también este año. Y este cliente es un cliente un poco, digamos, especial, porque le tenemos un cariño especial, enorme. Porque digamos que ha crecido un poco con nosotros, ¿no? Aquí en Ecotrapo lo que hemos hecho con Ramón es instalar una depuradora completa. En una primera fase trabajábamos directamente sobre el tratamiento primario con el GEM, y luego ya en una ampliación de esta depuradora llegamos a suministrar lo que es, aparte del tratamiento primario, un tratamiento biológico aerobio. Y en la salida del tratamiento biológico hacía falta también un flotador. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pues que ya tienes el GEM, entonces vamos a trabajar en bypass, vamos a trabajar en batch. A la mañana, por decirlo de alguna forma, a la mañana trabajas en el primario y a la tarde trabajas con el biológico. Y con el mismo equipo puede trabajar con los dos tipos de tratamiento. Y ahora mismo sí, Ecotrapo está reusando el agua, ¿no? Gracias a la tecnología que hemos brindado. La está reusando en su propio proceso, digamos, de producción, en este caso de lavandería. Este caso también es interesante, es una empresa que su core de negocio es depurar agua. Entonces, cada euro que se pudiese ahorrar, pues va directamente a sus arcas. Entonces, estábamos trabajando en el reemplazo de unas membranas que tenían ellos como salida del biológico. Y allí hicimos pruebas y pudimos comprobar que únicamente usando el GEM, con un costo operativo realmente insignificante, lográbamos una eficiencia del 99% en la remoción de los sólidos
y una salida de 48 ppm, que para el cliente era más que suficiente para hacer su vertido. Entonces, todo esto se ha enfocado en ahorro de químicos, ahorro de energía, ahorro de área también, y el cliente está también encantado con nuestro equipo. Sí, de hecho va a haber también alguna ampliación, pero bueno, esto vamos a... Poco a poco. Sí. Aquí vemos otro caso también interesante, lo que hablábamos en lo del retrofit del HEM, que sé que para muchas ingenierías que están aquí conectadas les puede llamar mucho la atención, porque a todos nos ha pasado que ir a una depuradora y ver, bueno, hay un DAF que va bien o que va regular y que para el cliente es un dolor de cabeza tener que desmontar todo el tanque, quitar todo lo que había, es trabajo, es tiempo, es dinero tirado. Nosotros en nuestra fase de sostenibilidad hemos dicho, podemos integrar los cabezales con el tanque que hay y aprovechar parte de las rasquetas. Si hay un compresor que está funcionando bien, se puede aprovechar. Los preparadores de químicos, toda la instalación se puede aprovechar. Y poner nuestra tecnología, que son los cabezales, adaptada a este tanque de flotación. Los rendimientos son exactamente los mismos que si fuese un tanque, un HEM. Un equipo completo. Sí. Y esto es una parada de un día. Como mucho. Sí, una mañana se instala, a la tarde se arranca y al día siguiente ya está funcionando. Entonces esto también muchas veces para el cliente es muy interesante porque muchas veces pasan de una campaña de producción a otra y no tienen tampoco mucho tiempo de parada, ¿no? Y sí que en este tipo de soluciones de retrofit, la verdad es que es muy interesante y es verdad que a día de hoy no hay ninguna tecnología que sea capaz de hacer un retrofit de los flotadores existentes. Una cosa que queríamos compartir hoy con vosotros es que, bueno, os podéis imaginar que en 30 años de experiencia y más de 20 patentes, pues hemos recibido algunos premios, algunos muy importantes como el de Frost Sullivan, pero este año nos han dado otro premio y lo queríamos compartir con todos vosotros, que es el del Environmental Business Review, y nos han dado el premio a la empresa tecnológica más avanzada en el tratamiento de aguas residuales. Gracias por los aplausos que nos están enviando por el chat. Eso es. Y bueno, finalmente, para resumir, esto lo hemos repetido como un mantra, pero es las 5 razones por las que el HEM es superior a una flotación convencional. Tenemos los mejores resultados en cuanto a rendimiento de sólidos y de suspendidos y grasas. Somos el equipo con mayor flexibilidad del mercado en cuanto a caudal, en cuanto a sólidos. Estamos hablando que nuestro equipo puede tratar desde 1000 ppm a 30.000 ppm. En caudal, lo mismo. Un menor consumo de químico, por lo que estábamos hablando de la energía de mezcla, la inyección de aire y la presión. Un menor espacio ocupado al tener esta capacidad de traer el 100% del caudal a todo el sistema de mezcla. Y luego un fango mucho más seco. No esperamos no haberlos aburrido mucho con esta breve descripción de lo que hace el HEM. Y muchas gracias por toda la atención. Gracias. Bueno, Lucía, Coro, muchísimas gracias por habernos explicado y habernos presentado este sistema HEM tan interesante para el sector. Y como podréis ver, si os voy a pedir por favor que os vayáis a la pestaña de preguntas. Nos están dejando muchísimas preguntas en estos momentos. Con lo cual, como habéis sido breve y tenemos bastante tiempo, yo creo que vamos a poder contestarlas todas. Así que si os parece bien, comenzamos. Miguel Horta, en primer lugar, nos preguntaba que ¿dónde tenéis oficina en América Latina o en Sudamérica? Nos preguntaba Miguel. Vale. O si podéis dar ya un mapa. Bueno, tenemos el mapa en la presentación, pero bueno, rápidamente estamos presentes prácticamente en todos los países de Centroamérica y de Sudamérica y tenemos oficina propia en México, en Colombia, en Perú, en Brasil y no creo que no me dejo ninguna. No. Perfecto. Continúo con otra pregunta de Juan Pablo, que nos decía que ¿cuál es el principio activo del polímero catiónico? Supongo que el polímero que es necesario. ¿Cuál es la dosis en gramos por metro cúbico para aguas residuales? ¿Y cuál es el residuo del polímero en el agua clarificada? Vale. Nosotros ahí, José Miguel y a Juan Pablo le respondemos. Depende mucho del tipo de industria, del tipo de aplicación, si el HEM está como primario o como biológico. La dosis varía según el tipo de agua, ¿no? Como bien lo conocemos. El HEM como tal, hemos trabajado con X, Y, Z. Cualquier tipo de químico
lo hemos empleado. Nosotros no suministramos químicos, no vendemos químicos, por ende siempre que hacemos una demo, incluso cuando ya tenemos la instalación, le decimos al cliente, danos tus químicos y con esto funcionamos. Sí, funcionamos. Perfecto. David nos preguntaba también si el sistema evita la existencia de una unidad de preparación de polímeros, pero entiendo que ya estamos viendo que no, ¿verdad? No llegamos tan allá. No, de momento no. De momento no, seguramente en una segunda versión. Raúl. Sí, perdona, José Miguel, lo que sí estamos viendo cada vez más en el mercado es que antes había sistemas de preparación de polímero sólido y ahora cada vez más la tendencia es ir a trabajar con polímero líquido y además polímeros en base a agua, sobre todo por temas de sostenibilidad. Claro. Pero bueno, esto ya lo tendría que decir los fabricantes de químicos. Por la aclaración. Raúl Herrera nos pregunta que cómo influye el polímero en la DQO del agua tratada. ¿Aumenta la DQO? Nos pregunta él. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Si la DQO, aquí depende mucho de la naturaleza de la DQO. Nosotros analizamos la DQO total y la DQO disuelta. Sí. Esto al final, tenemos que tener muy claro que es un tratamiento físico-químico. Es decir, si la mayoría de la DQO está asociada a los sólidos, nosotros vamos a separar los sólidos del líquido, con lo cual vamos a tener una eficacia de eliminación de DQO que puede estar en torno a un 90% sin problema. ¿Qué ocurre? Que hay muchos vertidos, pues por ejemplo, de empresas de azúcar o alcoholes, cervecerías y demás, que la DQO está sobre todo asociada al líquido. Es una DQO que llamamos nosotros disuelta. Entonces, aunque hagamos una separación físico-química, la reducción de DQO, como es agua disuelta, pues no es muy elevada. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es aplicar un tratamiento biológico. Y para eso tenemos, en el caso, por ejemplo, de las aplicaciones de las fabricantes de alcohol o de chuches, azúcar, eso es, sí, de caramelos. Sí. Un tratamiento, por ejemplo, anaerobio, que es muy, muy adecuado para la industria, que es el EGSB. Porque es un tratamiento anaerobio que además es como en forma, digamos, de columna. Ocupa muy poquito espacio, pero es altamente eficaz. Perfecto. Y luego también tenemos tratamientos aerobios, pues como el MBBR, el USB, o sea, depende. Es una combinación de las dos cosas. Para lograr eliminar toda la DQO del agua, tanto disuelta como DQO suspendida, pues deberíamos tener estas dos cosas, ¿no? Una flotación, un tipo DAF y un EGSB, en el caso, por ejemplo, de una empresa de una cervecera o una empresa de azúcar. Estupendo. Nos pregunta María Gracia Domínguez que si habéis probado el equipo para la separación de aguas con combustible de aviación o otros hidrocarburos. Vale. Sí, nosotros de hecho tenemos varias instalaciones en plantas que son de biogás no, son de biodiesel. Entonces son aguas eso, con un alto contenido en aceites y en residuos oleosos y ahí el GEM es altamente eficaz también. Perfecto. Raúl Herrera nos pregunta sobre el flujo máximo de agua que tolera el sistema. El caudal máximo. Sí, caudal máximo. Aquí el caudal depende un poco del modelo de equipo que tengamos. Con el mismo equipo, es verdad que es un equipo muy flexible y podemos tratar, pues en los equipos más grandes, podemos tratar hasta 350, 400 metros cúbicos hora. Eso, digamos, de caudal máximo. Y de caudal mínimo, pues es un sistema de cabezales que puede estar en torno a los 100 metros cúbicos hora. O sea, ese es el equipo más grande. De 100 a 350, 400. Y en los más pequeños, de 1 a 7 metros cúbicos hora. Sí, el más chiquitín es de 1 a 7. Y luego en medio hay una gama bastante amplia. Hay uno que, por ejemplo, va desde los 30 hasta los 60, que es casi duplicar. Pues continúo. Carlos Mario nos preguntaba por los olores generados en el proceso. ¿Cómo se manejan? Vale, normalmente por el propio proceso de producción los olores no suelen ser un problema, pero sí, por ejemplo, tenemos un cliente ahora mismo que tiene un equipo de los que hablábamos antes, que es muy grande y además es una fábrica que está en Europa, que es una de las más importantes de lácteos y es un equipo muy grande. Entonces, como está cerca también del pueblo, lo que hemos hecho es tapar el equipo y dentro de lo que es una de las tapas poner un extractor. Un extractor dentro de la cubierta, sí, claro. Sí.
Perfecto. Pero normalmente, a ver, el equipo está dentro de una depuradora, entonces el olor que genera no va a ser más allá de lo que hay. de lo normal. Sí, Claro. es esperable. Nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Claro. Nos pregunta Daniel Montovío que si el tratamiento o qué tratamiento necesita el residuo sólido con el polímero. Es decir, ¿necesitaría algún tratamiento especial? Vale, nosotros tenemos, me imagino que se refiere a los lodos. Exactamente, Nosotros a los lodos generados, sí. tenemos instalaciones en las que simplemente con remover el lodo, sin bombearlo y llevarlo a un tanque cónico, se logra concentrar más, es decir, más a un 20%, en la que el cliente se ahorra una deshidratación. Pero ¿qué pasa cuando el cliente tiene un caudal de 100 metros cúbicos hora y no tiene el espacio para un tanque cónico de esas dimensiones? Entonces, después de sacar todo el lodo del GEM, pasa directamente a un tornillo que tenemos nosotros, que es el sistema de SM, que va deshidratando los lodos en paralelo. Cuando los lodos no se bombean y pasan directamente al tornillo, no requiere más floculante, no requiere más poli. En ese caso es un beneficio añadido al GEM. Y también, además, en algunas aplicaciones, por ejemplo, que se puede generar un lodo que luego se va a utilizar pues como abono o para, digamos, entra dentro, ¿no?, de la cadena, digamos. Estos lodos también se pueden utilizar polímeros que son biodegradables o polímeros que son adecuados, por ejemplo, para alimentación, que existen en el mercado y que con el GEM, pues como decíamos antes, con el GEM puede actuar cualquier tipo de floculante sin problema. Claro. Raúl Herrera nos preguntaba, que ya lo habéis respondido antes, sobre el tema de si vosotros proveéis polímeros o si uno puede probar cualquier polímero de cualquier tipo, el que tenga. Cualquier polímero. Sí, cualquier polímero. Sí. Vale, o sea, que no habría que ser, no sería necesaria una marca concreta ni... No, que va. No. Nosotros nos dedicamos a eso, a fabricar equipo, soluciones, y además lo que nos gusta es eso, que el cliente no tenga que estar atado a comprar una marca o un tipo concreto. Y nos pregunta también Raúl sobre cuál es la concentración de polímero recomendada y con qué tipo de agua se prepara. Eso sí es importante. Vale. En ese caso también lo que hablábamos en la anterior pregunta, depende del tipo de agua, es la dosis, ¿no?, para cada una de las industrias. El agua con la que se prepara el químico, agua de red para preparar el poli, que va directamente inyectado en el quinto cabezal o en el primero, depende de la industria, depende del flóculo que se forme, que eso lo determinamos nosotros en el laboratorio previo a una instalación, pero es básicamente eso, o sea, la preparación de químico es aparte del GEM, luego va la inyección en uno de los cabezales y desde ahí empieza el proceso. Y hay aplicaciones también en las que se utiliza agua de red y otras donde se utiliza agua reutilizable, digamos, dentro de la fábrica. Esto ya depende un poquito eso de la propia química del polímero. Estupendo. Voy con otra pregunta. ¿La eficiencia de un equipo GEM por retrofit es la misma a la de un equipo GEM completo? Sí, la misma. Y la garantizamos, José Miguel. O sea, sería prácticamente la misma. Lo mismo, sí. Lo mismo. Perfecto. Enrique nos pregunta también si tenéis experiencia de pesado de fangos biológicos de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas o solo de efluentes industriales. Interesante la pregunta, porque justo nosotros tenemos una instalación aquí en España que para este caso es novedoso, porque en una depuradora municipal no es común ver la flotación. Claro. Nosotros hemos puesto un sistema GEM en una planta municipal en la que el lodo del biológico iba directamente a la centrífuga, pero no podía poner un decantador convencional por tamaño. Ahí se dio la oportunidad de probar el GEM con unos resultados que hablábamos, 5 o 6% de concentración de sólidos, y en la que tenemos allí instalado un GEM funcionando como espesador de lodos. Sí, porque esta depuradora urbana, el problema que tenía era que no podía crecer más. Entonces, los decantadores de depuradora urbana suelen ser muy grandes. Entonces, lo que se hizo es de la purga del decantador pasarlo por el GEM para aumentar el rendimiento al final del propio decantador. Claro, qué interesante. Sí. Guillermo también nos hace una pregunta interesante sobre la potabilización. ¿Es aplicable
a procesos de potabilización de agua, agua cruda con algas o lodos de potabilización. Sí, sí, siempre que se pueda flotar, es lo que decimos nosotros. Siempre que flote, siempre que flote, la solución es válida. Sí, sí. Perfecto. Continúo con Miguel Horta, que nos hace varias preguntas, os las voy a ir haciendo poco a poco. ¿El aire comprimido requerido se genera en el compresor? ¿Y de qué presión de inyección es necesaria? Vale. Nosotros en el equipo tenemos distintas opciones, pero normalmente suministramos el equipo con el compresor, salvo que el cliente tenga aire de planta que se puede aprovechar sin ningún problema. La entrada, digamos, suele estar el requisito en torno a 6 bares, 8 bares, y luego ya con el compresor entra, o sea, se genera un aire, pues eso, que está en torno a los 8 bares en todo el sistema, y luego pues por las pérdidas de carga y demás, lo que se inyecta en el cabezal es en torno a 7 bares. Pero los requisitos de planta están en torno a 8 bares. Sí, Miguel nos preguntaba también, pero ya lo habéis comentado, por rangos de caudal a procesar y los tamaños de equipo. Pero voy con la número 3. ¿Por qué razón el lodo es más denso que en un DAF convencional? Vale, es por la forma en la que se está creando el flóculo. El flóculo, que es lo que conforma el lodo, al crearse, tiene esta inyección de aire dentro, que una vez sale del proceso de los cabezales, que en esa fase está a 7 bares, una vez sale a presión atmosférica, esa diferencia de presión hace que esa molécula de aire que intenta salir a presión atmosférica expulse el agua, se lleva el agua. Entonces, por eso vemos que pasado un tiempo en el on-and-off, vas viendo, está recién puesto, se va concentrando más y abajo está la purga, ¿no? El filtrado. Puedes ir purgando esta agua y este lodo cada vez más concentrado. Es por esa razón, porque el flóculo se crea bajo presión. Sí, al final el fango que se genera va por peso, va empujando y va estrujando un poquito al lodo que está abajo, y con eso va escapando el aire que queda dentro del fango, y por eso se va cada vez compactando más. Y luego también piensa José Miguel que como la eficacia de la flotación es mayor, la concentración de sólidos, o sea, la cantidad de sólidos que flotan es mucho mayor que en un DAF convencional. Por eso la capa, ya solamente la capa que está flotando en el GEM, ya se ve que es una capa mucho más alta, digamos, más grande que en un flotador convencional. Miguel nos preguntaba también por la humedad del lodo a lograr, o que se logra con el equipo. Eso es la concentración que hablábamos del 5% de concentración recién salir, sí, entre un 5 y un 7, pero eso es recién salido. Recién salido. Y luego a las 8 horas está en torno a un 12 más o menos, y ya a las 24 horas, a ver, todo esto depende del fango, pero a las 24 horas puede estar en torno a un 15, un 18% sin problema. Perfectamente. Ya para finalizar con Miguel, nos preguntaba también sobre la presión de alimentación en la bomba de fluente de ingreso. O sea, ¿de fluente o de alimentación al GEM? Entiendo que alimentación en la bomba de fluente, sí, vale. Sería la bomba de alimentación al GEM. Bueno, la presión de la bomba es eso, o sea, la bomba, digamos, es una bomba especial de alimentación al GEM, que es una bomba de rodete abierto, y luego lo que es, bueno, está en torno a 3 bares de presión, y luego la salida del agua normalmente se puede hacer o bien por gravedad o bien con una bomba de extracción estándar del mercado. O sea, así como la bomba de alimentación al GEM es una bomba específica, porque lo que hace es, digamos, empujar el agua con cierta presión, la bomba de salida del GEM no tiene ningún requisito especial. Perfecto. Sofía nos preguntaba, Lucía y Coro, sobre Portugal, si tenéis referencias en Portugal. Sí, tenemos referencias en cárnicas, en empresas de lácteos, allí donde hay más problemas en cuanto a sólidos y grasas, justo en esos dos sectores. Sí, pero tenemos varias instalaciones, eso de cárnica y de láctea fundamentalmente. En cualquier momento que se ponga en contacto con vosotros, Sofía, y así de alguna manera pues ya le podéis dar más datos de dónde estaría. Sofía nos preguntaba también por los rangos de caudales tratables del GEM. Yo creo que lo habéis comentado antes, pero sí, recordarlo rápidamente. ¿Vale? Y Verónica nos comenta desde Costa Rica que les interesaría adaptar el sistema de un DAF para una industria cárnica. Es decir, entiendo que lo que quieren es sustituir el DAF que tienen por el sistema... Sí, hacer como un retrofit.
O sea, no habría, entiendo que ningún problema, ¿verdad? Sin problema. De hecho, en Costa Rica también tenemos unas instalaciones que se han instalado recientemente, sí. Miguel nos preguntaba si los coagulantes y los polímeros se agregan en todos los cabezales o solo en algunos. No, el coagulante se agrega antes de la bomba de alimentación. Perfecto. Y el floculante lo ponemos usualmente en el quinto cabezal, pero hay ocasiones puntuales en las que el agua tiene características específicas que la ponemos en el primero o en el segundo. Esto para evitar que rompa el flóculo, bueno, todo esto se ve en el laboratorio, pero usualmente en el quinto cabezal. Perfecto. ¿Y la cantidad de cabezales depende del caudal a procesar o no? Normalmente el modelo, digamos, estándar son 6 cabezales, pero hay un modelo, el más pequeñito de todos, que es el 30, que ese solo tiene 5 cabezales, pero eso solamente es el más pequeñito que llega hasta 7 metros cúbicos hora. Perfecto. Carlos nos preguntaba, Carlos Álvarez, por proyectos en Colombia. Si tenéis allí referencias también, algún proyecto. Sí, sí que tenemos proyectos en Colombia, yo creo que más de 100 proyectos en Colombia. En Las Bimbo, puedes verlo cerca de Bogotá, en Tocancipá. Tenemos proyectos con una empresa de... No, perdón. Pero tenemos también en Yupi, en Medellín, una planta muy interesante en la que tenemos un sistema de flotación, un GEM, y también un EGCB funcionando. Todas son totalmente visitables. Sí. Perfecto. Pues en Moda también tenemos una en Bogotá. Que pongan en contacto con vosotros, mi compañera Tina. Sí, tenemos una oficina allí en Bogotá. Todos nuestros compañeros están encantados de escucharle. Mi compañera Tina está dejando vuestro contacto directamente por ahí, con lo cual... Vale, perfecto. Amilcar Diego dice que felicidades al equipo de CWT en España, el sistema GEN es increíble. Gracias. Muchas gracias, Amilcar. Tengo algunas consultas. Dice, costo operativo de mantenimiento por el sistema compresor Garden-Derben es muy alto, nos pregunta. Bueno, a ver, al final el mantenimiento del GEM en general es el mantenimiento del compresor y el mantenimiento de la bomba. El coste, pues, en principio es algo que normalmente lo hace el cliente. O sea, nosotros podemos y ofrecemos contratos de mantenimiento a nuestros clientes, pero es un tipo de mantenimiento tan sencillo que lo suele hacer el propio cliente. La propia planta, sí. Claro. Y nosotros, es verdad que muchas veces suministramos el Garden-Denver, perdón, es que siempre me trago al decir ese nombre, pero también trabajamos con otros compresores. O sea, quiero decir, con otras marcas. Y no tiene que ser exactamente ese. Sí, igual que las bombas. Las bombas, nosotros, trabajamos con bombas de rodete abierto, de presión, pero son de distintas marcas. O sea, no tenemos que ceñirnos. También yo creo que es una característica del GEM muy buena, ¿no? Porque no te casas con nadie, ¿no? Claro. No te obliga a trabajar con una serie de proveedores. Con una marca concreta. Voy con la siguiente pregunta que nos hacía, como os decía, Amilcar. Dice, algunos sectores generan residuos menores a un milímetro que logran obstruir los pines de los hidrocabezales y plate, reduciendo la presión y afectando la saturación. ¿Cómo habéis logrado potenciar o salvar estos retos? Justo estábamos leyendo esa pregunta con Coro. Sí, nosotros siempre recomendamos que antes de entrar el agua al sistema de flotación nuestro, siempre tiene que haber una homogenización y un cribado, pero eso no solamente por ser el GEM, esto aplica para cualquier tipo de flotación química, porque ya sabemos que lo que no quitamos físicamente, lo quitamos con químicos y eso tiene un valor agregado. Entonces, recomendamos que el filtrado o el tamizado previo sea de 1 milímetro de paso, y así dentro de los cabezales no habrá obstrucción, porque sabemos que dentro del cabezal está una inyección de aire, va a presión, este movimiento hidrociclónico evita que se queden pegadas las partículas. Claramente, si tenemos un tamizado menor a esto, pues no lo lograríamos. Eso es. Perfecto, pues voy con la siguiente pregunta, ya estamos terminando. Verónica nos dice, o nos pregunta, dice, ¿tendríamos que cambiar el DAF completamente o podemos aprovecharlo y mejorarlo con el sistema? Sí, eso lo podemos aprovechar. Nosotros con los DAF convencionales solemos aprovechar el tanque de flotación, las rasquetas, se evalúa qué tan potentes están las rasquetas, porque hay que entender que el GEM genera una capa de lodo mucho más gruesa, por ende tiene que tener una pala que logre removerlo, pero si todo eso está perfecto se puede aprovechar, se aprovecha
la tolva de lodos, la bomba de lodos en caso que la tenga, y ponemos únicamente los cabezales y la bomba de alimentación. Quitamos también el serpentín de mezcla, obviamente, del tabo. Sí, eso es. Pero además se pueden aprovechar también eso, ¿no? Los preparadores de polímero, eso, las bombas. Entonces, o sea que gran parte del equipo sería aprovechable, del al cliente es aprovechable. Sí, sí, prácticamente pues sí, habría que eliminar el serpentín. Y es verdad que la bomba de impulsión es una bomba de presión, entonces sí que es una bomba, digamos, específica de los cabezales, pero lo demás se puede aprovechar todo. Claro, estupendo. Pues voy ya con la última pregunta, nos la hace Rodrigo. Dice, ¿qué proponéis aparte de una criba para reducir el taponamiento en los pines? Con la criba es suficiente. Una criba de 1 milímetro de paso, con eso es suficiente. De hecho, cuando el caudal es de 1 a 7, es ahí donde posiblemente, si no hay cribado, habrá algunas obturaciones. Pero si son un caudal más de esto, el tamaño del agujero es bastante grande. Entonces, con 1 milímetro de paso estamos cubiertos. Perfecto. Pues yo ya para terminar también quería que nos hablarais un poco del mantenimiento que necesita el equipo. ¿Qué labores de mantenimiento normalmente son las necesarias y cómo se lleva a cabo? Sí, en principio es, bueno, lo que decíamos antes, el mantenimiento del equipo se reduce al mantenimiento de la bomba, el mantenimiento del compresor, y luego es verdad que, bueno, los pines a los cartuchos normalmente depende mucho. O sea, hay gente que igual una vez al mes los para el equipo, los desmonta, que además es bastante fácil porque es verdad que va con un clamp, entonces se abre el clamp, se quita el cartucho y con una herramienta especial que, bueno, que va aplicada a un taladro, se pueden sacar todos los pines, meter todos los pines rápidamente, limpiarlos con una catcher y ya está. Entonces hay gente que esto lo hace pues una vez al mes, una vez cada 2 meses, depende mucho del tipo de fango. Igual si tenemos una láctea donde el fango o un vertedero, perdón, un matadero que tiene el agua mucha grasa, pues igual con hacerlo una vez cada 2 meses es suficiente. Perfecto. Igual una papelera que puede tener más fibras, pues igual lo tienen que hacer cada menos tiempo. Pero en cualquier caso, normalmente eso, lo que es la limpieza de los cabezales y tal, pues es una cosa que se hace muy, muy de vez en cuando. Y lo demás, pues eso, la bomba y el compresor, que son elementos, para una persona que tenga una depuradora industrial, es un elemento estándar y común. Es fácil. Para cerrar, ¿de qué material son los cartuchos? Nos pregunta Miguel Horta. Interesante. Nosotros en la mayoría de las instalaciones, los cartuchos, en el interior del cartucho es pues plástico. Pero tenemos instalaciones como la que hablábamos de esta aplicación en producción, en la que el agua está a 70 grados de temperatura. Aquí es en inox también, el cartucho y todo el cabezal. Y los materiales, que esto no lo hemos comentado, el GEM se puede fabricar en inox 304 y inox 316. Y en concreto, este que comentaba Lucía, el equipo es todo en inox 316, inclusive los cartuchos. En el GEM estándar, los cartuchos interiores son de PVC. Estupendo, pues estoy revisando y aquí lo dejamos. Lucía, Coro, ya ha quedado todo contestado. Yo creo que al final habéis contestado muchísimas preguntas, habéis dejado muy, muy claro el funcionamiento del equipo, el mantenimiento, dónde estáis ubicados a nivel de América Latina, de España, de Portugal. O sea que yo creo que ha quedado todo muy, muy claro. Yo para despedirme os quiero dar las gracias a todos los asistentes a la webinar de hoy, tanto los que habéis estado en el directo como los que lo veréis en diferido en las próximas horas. Habéis sido al final más de 420 los inscritos, tanto de España como de América Latina. Quiero darle las gracias a Coro y a Lucía por compartir todo este conocimiento y esta experiencia del sistema GEM con todos nosotros. Y, cómo no, a su empresa Clean Water Technology por patrocinar este interesante espacio. Espero que haya sido de vuestro interés y, por favor, como os decía antes, recordad visitar nuestro campus virtual, donde os decía que encontraréis de forma gratuita todas las webinars que estamos haciendo. Son más de 500 horas de contenido de valor. Tenéis el enlace en el chat que os está dejando Tina. Y esta webinar también, a partir de mañana, ya pasará a formar parte de ese campus virtual y de ese repositorio. Así que paséis una buena tarde. Y Lucía, Coro, como os decía, muchas gracias por presentarnos la tecnología y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Aprovecharemos
el Salón de Valladolid, el Salón del Gambio Muy de bien. Granada, para ir a visitaros y conocer de cerca el equipo. Perfecto. Perfecto. Ahí os esperamos. Estupendo, pues nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.